Vamos a dar inicio a este encuentro, ¿sí?, de patologías crónicas en contexto de COVID. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia del doctor Santiago Rossi, al cual le queremos agradecer muchísimo por dedicarnos estos momentos. El doctor Santiago Rossi es el director del Centro de Diagnóstico Rossi, y además es el jefe de imágenes de mi hospital, del Hospital Cetrángolo. Además, bueno, contamos con Brenda, como siempre, que es la coordinadora del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital Alemán. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con estudios complementarios en esta época de pandemia de COVID, y al mismo tiempo de lo que tiene que ver con herramientas diagnósticas en el contexto de COVID. Brenda. No. Bueno, Santi, muchas gracias por haber participado de este ciclo de charlas que son destinadas básicamente para evacuar dudas a la comunidad, ya sea médica o la población general, nuestros pacientes y, bueno, tíos, primos, hermanos, familia. Un poquito la idea era empezar la charla con lo que son los métodos complementarios para el diagnóstico de coronavirus. ¿Cuáles son los métodos complementarios que existen y están disponibles en la Argentina y en tu centro? Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Yo las aprecio mucho, así que es un gusto. Es un gusto. Con respecto al COVID, ¿qué tenemos? Tenemos dos. Primero vamos a hablar de lo más importante y lo que toda la gente habla y le interesa hoy, que es por qué testearse, cuándo testearse, qué test me hago, cuál tiene más sensibilidad, cuál tiene más especificidad. Todas son preguntas que todos los días a uno le empiezan a hacer. Yo hace 3 meses no era una persona avesada en esto, y hoy he tenido que leer, aprender y entender mucho más de lo que es los distintos métodos de testeo. Nosotros en Rossi y en Hidalgo, que trabajamos en alianza con COVID, ¿qué hacemos? Hacemos los dos métodos más importantes. El primer método que tiene que tener en cuenta la gente o los médicos es el hisopado con toma de muestra nasofaringia, con 2 palitos que se toman en la nariz y en la boca, hisopado nasofaringio, y de ahí, ¿qué pasa? Va un tubo, el tubo va al laboratorio, tubos de triple protección, va al laboratorio, con material de protección muy avanzado, la gente molecular lo retira, va a una cabina de bioseguridad, se hace la extracción de ARN, primero una parte manual y otra parte por robot, después pasa a una máquina que se llama PCR, y ahí se produce la amplificación para ver si el paciente tiene carga viral o no. El informe figura como detectable o no detectable. Si es detectable, es que uno tiene coronavirus en ese momento. Si no es detectable, uno no tiene coronavirus en ese momento. Eso se hace, por lo menos en nuestra institución, lo hacemos en algunas sedes lo hacemos drive-thru, el paciente va, se lo hisopa desde el auto y sigue, y en otras también lo hacemos en operativos o en domicilio. Es un poco saber si uno tiene coronavirus hoy. Algo importante ahí que me parece importante es que la gente pregunta, yo estuve con un contacto estrecho. Yo estuve en un asado porque comí, o porque estuve en una reunión, o porque me crucé con un positivo. Entonces, ¿cuándo me lo tengo que hacer? Lo ideal es dejar un par de días, dejar 4, 5 días después del contacto para hacerte el hisopado. Porque si te lo haces antes te puede dar negativo, porque el virus no ha replicado todavía y la carga viral puede ser poca. Entonces, hay momentos para hacer los estudios y uno tiene que aislarse y después hacer el hisopado si considera hacérselo. Eso con respecto a lo que es PCR e hisopado. Estamos viendo algunas otras cosas, estamos evaluando en un futuro hacer con saliva, estamos trabajando con gente de afuera para ver el tema de saliva, para ver si podemos modificar los hisopados a futuro. Se está trabajando en eso, y justo tuve una charla por ese tema, y creo que en un futuro tanto Rossi como Hidalgo van a tratar de ir por ahí. Me parece que en un mes es largo de acá. Y después, perfecto. Antes los anticuerpos. de que pasemos a los anticuerpos, como para cerrar un poquito el tema de la PCR. Entonces, la PCR, en este momento, ustedes están haciendo los hisopados, que básicamente son nasofaringios. ¿Esto duele? Molesta, dicen.
Bien. Yo particularmente, para que sepan, no me lo he hecho, no he estado en contacto de riesgo, no me lo he hecho todavía, Bien. seguramente en algún momento me lo haga. Hay gente que dice que no le molesta, hay gente que dice que le pica o le genera como un lagrimeo, como una emoción de lágrimas, pero, a ver, no es un método cruento ni mucho menos, es una pequeña molestia que después está de mucho rédito porque te dice si vos tenés o no tenés, ¿no? Perfecto, entonces como para cerrar con el tema de la PCR es muy importante saber que existen lo que son los falsos negativos, o sea que hay pacientes que por ahí tienen coronavirus, pero simplemente que no están en una fase en donde la prueba permita detectarlo, que lo ideal sería a partir, como dice Santiago, del día 6 o 7, porque bueno, existen diferentes fases dentro de lo que es la enfermedad. No sería ideal en pacientes que están asintomáticos ni tampoco en el diagnóstico muy precoz. ¿Está bien? Así Sí, a ver, para... con respecto al asintomático, yo creo que depende un poco de la política de cada país. Hay países donde se fue a testear porque tienen más capacidad de testeo, van a testear asintomáticos en búsqueda del caso y en búsqueda de testear y aislar. Que, que no me parece una mala acción si no tiene los recursos para hacerlo. Una cosa importante que me parece que también muchas veces pasa y uno pregunta es, ¿y el hisopado? Y si el hisopado te lo hace cualquiera, tenés un problema. O sea, la gente que hisopa tiene que estar capacitada y bien preparada, porque si vos partís de una muestra que es mala, es muy difícil que el resultado sea bueno. Entonces, hisopar, hay que saber hisopar. Nosotros Exacto. en nuestra institución tenemos mucha gente que hisopa hace mucho, porque nosotros con el laboratorio, tanto en Rossi como en Hidalgo, se hisopa todo el tiempo. O sea, entonces es como que hay gente más preparada y se fue capacitando a más gente. Con respecto a esto, es importante tenerlo en cuenta, porque la capacidad de la gente que hisopa y el tiempo que se tome y la calidad del hisopado tiene influencia sobre la calidad de muestra que vas a tener para hacer todo el resto del procedimiento, ¿no? Sí, y creo que también es importante recalcar, bueno, que el hisopado es una foto de un momento, es saber si en ese momento uno está con virus dentro de, digamos, del cuerpo. Pero no significa que si una persona se hisopó en un momento y no cumplió con la cuarentena o ha tenido contacto o ha tenido posibilidades de tener la enfermedad, después no la pueda llegar a tener. Eso creo que es importante. No habla de un estado inmunológico, sino que habla de que hay virus, que hay posibilidad de replicación viral. Claramente, habla de una foto de un momento. Vos estás midiendo un par de días para atrás del día que te hisopaste. Entonces, vos estás midiendo un par de días para atrás dependiendo de la carga viral. Otra cosa importante que seguramente ustedes lo conocen por ser neumonólogos es, dependiente si el paciente tiene una carga viral leve, una carga viral más alta. Y por eso también hay gente que le pasa que se ha hisopado y después se vuelve a hisopar y se vuelve a hisopar, y hay gente que ha tenido positividad en sus PCRs hasta más de 30 días, Exacto, y eso todavía no lo terminamos de entender el por qué, pero pasa. exacto. No, no es lo más común, por supuesto, pero ha pasado. Y eso es importante también para que la gente no se asuste. Hoy Cava, ¿qué hace? Cava decidió que en pacientes leves o asintomáticos, después de 14 días de la PCR, da sondado de alta. Antes se consideraba que había que hacer una segunda PCR, hoy no. Por lo menos en los muy leves y en los asintomáticos, ¿no? Exacto. Provincia está ahí, creo que es 12, fue muy parecido hoy el protocolo de los dos. Y Santi, te quería preguntar sobre, bueno, esto con respecto a la PCR, si al hisopado, a saber si hay virus circulando en ese momento. ¿Qué pasa con los anticuerpos, ¿sí? Los estudios que se hacen en sangre y qué información nos dan y cómo se realizan? Los anticuerpos es algo más amplio, tenés dos tipos de anticuerpos, dos tipos, el M y el G, lo que uno mide, el temprano y el tardío. Dentro de los anticuerpos, vos lo podés medir de dos formas, por extracción de sangre por el codo, como si fuera una extracción convencional, que va a un laboratorio, se procesa y ahí se determina anticuerpos M y G. Eso se hace por método de ELISA o de quimioluminiscencia, que son bastante sensibles y específicos.
La M en el ELISA es un poquito inestable, a veces se da un poco de falsos positivos. Nosotros particularmente lo que hacemos es la repetimos cuando da positivo por quimioluminiscencia, la repetimos por 2 métodos antes de sacar el informe. Es más costoso, sí, pero nos sentimos más tranquilos. Y la G la hacemos por quimioluminiscencia, por un equipo que se llama Architect, y estamos esperando la M de ese equipo, pero todavía no llegó a la Argentina. Entonces, ¿qué pasa con la M y la G? Tenés 2 tipos. Tenés la sangre, como dijimos, en el codo, y tenemos lo que todo el mundo habla de los test rápidos. La gente se enamora de los test rápidos porque cree que mete el dedo y le pinchan y todo. El test rápido nosotros hoy todavía no lo hacemos, nosotros lo vamos a implementar seguramente para procedimientos en algunas empresas que nos han pedido. También, ¿qué pasa si son estudios epidemiológicos? O sea, vos sacás una foto de un momento de cuánto anticuerpo tiene el paciente M y G. ¿Cuál es el problema? Que tienen falsos positivos. Entonces, y falsos negativos menos, pero tienen más falsos positivos. Entonces vos, ha pasado que vos te haces la M te da positiva, entonces ¿qué pasa con ese paciente? El paciente se tiene que hisopar. O si le da la G positiva también se tiene que hisopar. Porque porque el hisopado es lo que te dice si vos estás hoy con capacidad de contagio o no. Entonces vos podés tener una M positiva, que es la temprana, o una G positiva. La G la podés estar agarrando en la curva temprana. En la curva temprana de la G, todavía ese paciente puede estar contagiando. Entonces, ¿qué es lo más importante de todos estos métodos? Es saber cómo está uno, si generó anticuerpos para que no sabemos cuánto van a durar, es una de las grandes preguntas de hoy, y si nosotros estamos en condición de poder reinsertarnos a la sociedad sin sin contagiar a los demás. Me parece que esa es un poco la explicación entre básica y técnica de esta situación. No sé cómo lo ven ustedes. Los Claro, anticuerpos, o sea, el dosaje de los anticuerpos lo hacen de sangre capilar. Contanos un poquito cómo es el método No, para que la gente sepa. nosotros hacemos de sangre venosa, se centrifuga y se va a máquinas especiales como la de otros anticuerpos y se determina, se determina por cuantitativo. Es Bien. Cuantitativo, mientras que el test rápido es cualitativo, o sea, es positivo o negativo. En el otro lo que tenés es puede darte negativo, indeterminado o positivo, de acuerdo a números de la concentración. cantidad de anticuerpos. Claro, de concentración, exactamente. Entonces, ¿es más sensible y más específico? Sí. Pero bueno, es un poco como ahí tenés los tres tipos. Y después, en Estados Unidos se está planteando, que acá en la Argentina todavía no llegó, que cree que puede llegar a un momento, tener antígenos. Hay 2 o 3 empresas muy piolas de antígenos, pero todavía tampoco, porque el antígeno no termina de competir contra la PCR, o sea, no terminás de saber a dónde lo tenés que encuadrar. Es Pero más bueno, rápido, es más supuestamente rápido. Es más rápido que la PCR. Hoy la PCR es bastante rápida. Nosotros yo te 2 hisopo horas. sí, 2 horas es Pinocho. Mm. El tema es así. Vos te hisopan, lo que más tarda hoy es en la extracción de ARN. Todo el mundo Claro. habla de los kits argentinos, todo, pero nadie habla del problema, del cuello de botella está en la extracción del ARN. Que vos o la haces manual, que también la manual tiene índice de falla porque es humana, o con robot de extracción de ARN. Los robots de extracción de ARN son equipos caros, pero nosotros tenemos varios, que hacen que eso te sea el procedimiento más rápido. Entonces vos lo podés acortar a todo a 3 horas, ponerle 2 horas y media, 3. Pero, o sea, hay que ir a un laboratorio para ver lo que es la tensión y lo que es la presión de los tiempos y todo, para que esté todo muy aceitado y con normas de bioseguridad tremendas. Entonces, la extracción de ARN es un cuello de botella, porque todo el mundo habla de los kits, que no hay kits, pero tampoco en un momento había kits de extracción de ARN. Entonces, ahí está el problema. Primero tenés que extraer el ARN para después amplificarlo. Si vos no lo extraes, no lo amplificás. Entonces, es todo un procedimiento que es importante a tener en cuenta, sobre todo en el coronavirus, ¿no? O sea que, como para tener en cuenta, si una persona se hace un hisopado para buscar PCR, para saber si contagia, el resultado puede estar en el día,
pero si uno busca anticuerpos en sangre, va a tardar un poquito más. Sí, Más o menos, como para saber. nosotros estamos entregando hoy a 24 horas, o sea, hoy sí sopa, mañana Correcto. entregamos, hoy. PCR, la M generalmente tarda, nos damos 48, 72 porque no tiene tanta capacidad todavía, y la G la estamos teniendo en el día, o el otro día, pero generalmente nosotros decimos 24, 36 porque también a veces hay que hacer un control, tirarla de vuelta, o sea, para estar más seguros que el resultado va a ser un resultado serio y que le va a dar a la persona seguridad para poder andar tranquilo por la calle o para decidir aislarse o tomar conducta con el médico que la trate, ¿no? Acá hay una pregunta de Facebook que nos preguntan, que bueno, que según Jorge Yomi nos pregunta, que es el presidente de la Asociación de Fibrosis Pulmonar, sobre los anticuerpos y la positividad, porque, bueno, sabemos que los anticuerpos caen, o sea que no es una inmunidad muy duradera. ¿Qué sabes de eso, Santi? Más o menos No, a ver, por lo que yo estuve leyendo, pero yo estuve charlando, eso todavía no está tan claro. Hay gente que le dura más, otra que le dura menos. Yo creo que, la verdad, ponerme a opinar de algo así tan forma concreta me parece un poquito mucho. Lo que Tampoco sí, sabemos cuánto van a durar tampoco, porque la claro, enfermedad es lleva muy 6 meses. corta, es muy corta y que yo ayer cuando leía las noticias de las vacunas y cómo vienen avanzando y cómo están generando anticuerpos, creo que eso sí realmente son noticias alentadoras desde el punto de vista, sobre todo de tratar de volver a una vida un tanto más normal de la que tenemos, que creo que tiene un impacto psicológico muy grande, que es algo que a mí me preocupa mucho, más allá del impacto que vamos a tener a nivel sociedad y recuperar el estado que teníamos antes, ¿no? Pero bueno, la verdad no tengo una respuesta concreta, yo leo igual que todos, no tengo... Nosotros sí tenemos, todavía no tengo la data clara, pero tenemos cuánto es el porcentaje de nuestro PCR y cuánta gente está, de los que hacen anticuerpos, cuántos han desarrollado anticuerpos. No es muy alta todavía. Estaba en un 4, en un 5 la G, en un momento, pero nosotros teníamos una población muy sesgada, porque muchos habían viajado y muchos habían estado en contacto, pero y de PCR estábamos en una positividad en un 15 más o menos. Perfecto. Bien, entonces, un poco como ya cerrando este tema y empezando a hablar de la segunda parte del encuentro, en donde quisiera conocer un poquito el tema de las herramientas diagnósticas en este momento, o sea, separar lo que tiene que ver con los estudios complementarios involucrados en un chequeo médico, o sea, los chequeos ginecológicos, los chequeos anuales, qué hacer ahora en este momento de pandemia, y por el otro lado, qué tengo que hacer si tengo una patología crónica y tengo que hacerme los estudios complementarios a ese respecto, y si hay ciertas precauciones que uno tenga que tener en cuenta. Perfecto. Antes de eso, dos cosas, tanto la radiografía como la tomografía en el pulmón, que es un poco donde yo tengo mayor conocimiento, podemos decir así, son dos herramientas útiles complementarias en el COVID. Que no quiere decir que sean gold standard, son herramientas útiles en el manejo de los pacientes. Creo que en algunos lugares se sobreutilizan y me parece que es importante con respecto a eso. Para mí, la tomografía o la radiografía tiene una indicación para saber cómo está el parénquima pulmonar, y sobre todo tiene una indicación para ver evolución ante pacientes que hay una disociación clínica imagenológica o que hay una progresión de su estatus clínico y uno quiere ver cómo está a nivel anatómico el parénquima pulmonar. Nosotros estamos empezando a ver radiografías, ayer vimos un par de pacientes ya negativizados y hay algunos que siguen teniendo imágenes y otros que no, o sea, depende, si es muy leve tiende a haber resolución y otros tienden a tener imágenes residuales mucho de vidrio esmerilado,
como si fuera un deslustrado, porque muchas veces lo que se plantea es que tiene dos fases, un par de fases el COVID. El COVID puede tener vidrio esmerilado al inicio y vidrio esmerilado en la resolución. Y es un poco lo que nos pasaba en la H1N1, que cuando tenías la resolución terminabas a veces viendo como si fueran áreas de organización que van resolviendo y dejando como cierta alteración residual. Yo no he visto lo que mucha gente quiere ver, enfermedades fibrosantes del pulmón post-COVID todavía. Yo lo que creo que va a haber, por mi conocimiento, es que en los pacientes que estuvieron distresados sí van a tener alteraciones del pulmón, del parénquima pulmonar. En los que no estuvieron distresados yo creo que va a tender a retener resolución, que no sé cómo va a terminar su funcional, eso ahí ya no sé. Pero a nivel de imagen me parece que va a tener que resolver. Te hago una pregunta, Santi, con respecto a eso. Ahora, digamos que hay más circulación viral, antes los primeros casos eran exportados de Europa, de Estados Unidos, pero ahora hay más circulación comunitaria. ¿Vos viste que hayan cambiado las radiografías de los pacientes? Al principio, digamos, que eran todos como más leves y ahora con la circulación comunitaria se ven como más consolidaciones o más formas moderadas. Yo no sé si eran más leves. Yo lo que creo es que teníamos menos cantidad. Entonces nosotros veíamos, diciendo, pero nosotros, por ejemplo, yo tengo una charla que la semana que viene que la voy a dar el martes, que la hago la doy basada en casos, y se veían leves y se veían formas graves. El tema es que no tenías tanta patología. Hoy en cualquier lugar ve muchos estudios de coronavirus y he visto neumotórax, he visto otras alteraciones, o sea, se ve. Generalmente tienen comorbilidades, la obesidad es una comorbilidad que uno ve importante y la diabetes y la edad también. En los pacientes más jóvenes tienden a resolver lo que uno vio, por lo menos lo que uno vio. Volviendo a la pregunta de Gaby, que me parece que para agarrar un poco el hilo de ahí, yo te puedo contar la experiencia nuestra. Nosotros, en marzo, cuando se venía esto, yo los primeros días estaba por viajar al Congreso Americano, y lo llamo un amigo mío español y un italiano y me pongo a charlar con ellos. Y le digo, contame un poco cómo viene el tema. Bueno, me contó todo lo de imágenes, cómo trabajaban en Parma, que no tenían kits, entonces tuvieron que hacer imágenes. Bueno, ya tenía un poco un panorama de ahí. Y me puse a hablar con amigos míos españoles sobre cómo ellos habían manejado todo esto. A través de información de eso, nosotros decidimos armar un comité rápido de acción con un infectólogo llamado Martín Cristín, que es un amigo que la verdad nos ayudó mucho, él, es un tipo de primera, y empezamos a pensar cómo iba a ser la transición de esta etapa, sobre todo para dar seguridad, no solo a nuestros pacientes, sino a nuestra gente. Entonces ahí Nacho, mi hermano, Ignacio Rossi, que es médico también, tomó un gran rol en el tema de todo lo que es bioseguridad, él estudió muchísimo el tema de bioseguridad, nosotros también tenemos las imágenes del sanatorio de Finoquieto, entonces trabajamos mucho con infectólogos también del sanatorio, etcétera, para brindar dos cosas. Primero, tranquilidad y seguridad a la gente que trabaja. O sea, tener todos los elementos de bioseguridad, cuánto duran, qué tiene, qué necesita, o sea, dar toda esa contención que es vital. Segundo, trabajar sobre la seguridad del paciente, que bueno, distanciamiento social, lavado de manos, toda la comunicación también a la comunidad, que nosotros la hacemos mucho. Y nosotros lo que tratamos de hacer también es disminuimos nuestro volumen en salas de atención y todo, tanto en laboratorio con turno o sin turno que tiene que esperar, imágenes, acortamos ciertos servicios para poder brindar atención de acuerdo al espacio que uno tiene para poder recibir a la gente. Fue todo un aprendizaje. Separamos en una sede, pusimos embarazadas en una subsede, como para dejarlas más aisladas. O sea, fuimos trabajando mucho el tema de tranquilidad hacia adentro y hacia afuera, porque es las dos cosas, ¿sí? Ir trabajando mucho eso de recursos humanos, y la verdad, por suerte, hasta ahora lo fuimos transitando muy bien, dando sobre todo seguridad a la persona que viene a atenderse, tanto hoy una de las áreas donde hay mucha inquietud es la mamografía, la eco-TV, si me la tengo que hacer. Yo le diría que sí, hoy yo a todas las personas digo que sí, nosotros estamos preparados para hacerla, los médicos están preparados, la gente puede venir, lo cardiovascular también, la resonancia también, la tomografía también. Hemos estudiado cómo limpiar los equipos, cómo airear las salas.
O sea, todo eso fue todo un trabajo que uno lo fue también tomando la experiencia de otros lugares, que eso nos ayudó a tener el diario del lunes, como fue una propaganda de una gran empresa de e-commerce que salió en los primeros diarios a principios de la pandemia, decía, nosotros tenemos el diario del lunes, usémoslo. O sea, usar lo que hicieron otros lugares para poder trabajar. Donamos muchas cosas a hospitales, desde la fundación, o sea, creo que fue un aprendizaje muy grande para todos y nos hizo tener que agilizar mucho más. Nosotros seguimos teniendo mucho Zoom, tenemos chat de COVID, no COVID, mi WhatsApp está abierto a muchos comités que vamos trabajando los problemas y los vamos atacando, como seguramente lo hacen en muchos de los lugares donde trabajan ustedes, ¿no? Pero es un desgaste, pero hay que hacerlo. Sin duda, el COVID ha dejado muchas enseñanzas, como vos bien decís, nosotros todos los médicos y toda la comunidad hemos aprendido mucho de seguridad y creo que estas medidas en parte que han llegado para quedarse. Una pregunta más es, como hemos tenido que adaptarnos. Pero te puedo decir una cosa, que antes de Sí. te interrumpa, uno de los grandes problemas que yo veo en la comunidad médica es que la comunidad médica tiene que cuidarse en el momento que nos está atendiendo, cuando baja la guardia, porque ahí es donde hay más nivel de probabilidad de contagio. Cuando baja la guardia, cuando está con el paciente, todo bien. Cuando se van a fumar un puchito afuera, cuando van al café o cuando van al coso. O sea, nosotros hemos decidido hasta cerrar comedores, o sea, ciertas cosas, digamos, son un poco más abruptas, pero hay que hacerlas porque hace que esos momentos donde uno baja la guardia y se relaje, no sean momentos de preocupación posterior. No, No sé, seguro. me acordé cuando venías hablándome Eso de que seguro, eso seguro. No, no, es así en el hospital donde yo trabajo también, en el comedor y en todas las áreas en común se han tomado ese tipo de sin medidas, medidas. así Sí. que la verdad es que en ese sentido creo que tenés muchísima razón. La otra pregunta es hacia dónde vamos y si hay un rol para lo que es toda la telemedicina y cómo ves vos la implementación o la articulación desde los estudios complementarios con la telemedicina. Por ejemplo, ayer leía técnicas nuevas. Bueno, algunos teléfonos celulares tienen algunos dispositivos que funcionan como oxímetros que te miden la saturación, o por ejemplo la posibilidad de tener espirómetros donde si un paciente, digamos, lo tiene que atender mediante telemedicina, teniendo el valor de la oxigenación y la espirometría que uno se la manda a su teléfono, son herramientas que ya a nosotros los neumonólogos nos ayudan un poco más. ¿Vos ves que vamos hacia ese lado? ¿Están pensando en algo de eso? Ahora, nosotros hacemos, como dice Nacho, mi hermano, hacemos telemedicina. Para telemedicina es una palabra muy amplia, es como decir, es una palabra muy amplia, que entra muchas cosas ahí. Nosotros hacemos telemedicina hace mucho tiempo con nuestra plataforma de Wellbeing, donde mandamos los informes digitales o los estudios digitales, o tiene conexión con Wearable o cierta cosa. O sea, nosotros estamos hoy tratando de entregar la mayor parte de los estudios en forma digital para que el paciente no tenga que volver y no tenga que tener más contacto o sea, ya que venga una vez a hacerse y después te tenga que llegar, o sea, evitar la vuelta al centro médico y la aglomeración de gente. Entonces, nosotros tenemos una política de empezar a disminuir lo que es entrega de estudio por ir o entrega en el momento o posterior digitalización. Nosotros estamos integrados a varias plataformas. Lo que la gente entiende como telemedicina es la teleconsulta, que te diría que es la partecita chiquitita de esto. O sea, porque la teleconsulta se puede hacer por Zoom, por WhatsApp, por lo que quieran. No necesitas tener una plataforma de teleconsulta especial. Hoy con lo que estamos haciendo ahora es fantástico. Hay elementos seguramente para monitoreo, para diabetes, para muchas enfermedades crónicas, el monitoreo sueño, etcétera, etcétera. Nosotros estamos pensando cómo ingresar, tanto como decisión de apoyo de inversión, otras cosas, estamos viéndolas. La verdad también, ¿qué pasó con esto? Hay mucha heterogeneidad. Entonces te llama uno, tengo esto, tengo lo otro. La verdad creo que tiene que decantar un poco y quedar lo que sea bueno y útil, como todo pandemia. Para mí va a haber un cambio en la forma que
que trabajamos seguro, pero me parece que no va a morir esa necesidad de ver al médico en persona, de sentir que habla, porque esto, por más que sea algo bárbaro, hay una parte que falta. Creo que cuando tengamos más seguridad con la vacuna, con otras cosas, creo que eso va a volver, sobre todo, para mí va a volver. Pero sí, creo que hay elementos, digamos, yo estuve mirando varias cosas, de hecho nosotros oxímetros hemos traído, oxímetros con Bluetooth, etcétera, nosotros tenemos una pata que es una distribuidora y hemos traído cosas, estamos viendo productos que puedan ser precio calidad o precio utilidad buenos. Eso es un poco lo que lo estamos viendo, pero sí. Sí, sí, para mí Perfecto. va a haber va a haber un lugar. Justo ayer, ayer tuve una charla con Israel, porque me interesa el año que viene viajar, a ver un poco todo. Y realmente el avance que hay en todo lo que es startups de salud es impresionante. No sé qué va a llegar, pero hay mucho que viene. Perfecto, buenísimo. Bueno, Gaby, ¿querés hacer algún comentario más? No, nada más, agradecerle el tiempo a Santiago y toda la información, la verdad que es muy claro, nos ayudó mucho. Son difíciles, es difícil entender la de PCR, los anticuerpos, contagio, no contagio, tengo defensa. Creo que es importante también tener en cuenta que por más que uno tenga los anticuerpos positivos, que uno se los haya hecho, tampoco significa que pueda descuidarse, que pueda, digamos, de manera gratuita, que no, no sabemos cuánto tiempo duran, no sabemos si... Uy, No fue, se nos se fue nos fue, Gaby. se nos fue una vez. La veníamos perdiendo y Sí, se sí, nos sí, fue. de a Pero, poquito. Bueno, Pero no, pero para mí lo que decía Gaby que es importante es, sobre todo en el tema de anticuerpos y de todo esto, ahí volvió Gaby. Todo lo que está diciendo Gaby es... ahí Ahí está. volví, Sí, ahí te volví, nos se me fuiste, te nos desconectó. fuiste. No, no, el Sí. tema de los anticuerpos, como decías vos, Gaby, yo creo que vamos a saber de acá un tiempo un poco tomamos más información de los anticuerpos, pero yo creo que es algo importante que en algún momento nosotros tenemos que perder el miedo también como sociedad y dar un paso a empoderarnos, como ayer escuchaba a cierta gente en televisión anoche, empoderar a la sociedad y que la sociedad tenga que tener responsabilidad sobre sus actos. O sea, yo entiendo la cuarentena y me parece un método muy bueno, pero la sociedad tiene que empezar a tener, que yo veo a alguien en un lugar sin barbijo y es un lugar con más de tantas personas y decirle, mira, con respeto, mira, salí, che, o sea, empezar a cuidarnos entre nosotros y creo que es algo importante, pues si no, en un momento tenemos que salir. O sea, no podemos seguir esperando que alguien decida cuándo tenemos nosotros que empezar a tener cierto grado de nueva normalidad. Eso me parece que es vital como sociedad. Yo creo que es muy importante y de hecho es lo que pasó en otros países con los contagios y las cuarentenas. Me parece que las sociedades en donde son responsables, tipo Singapur, donde tienen conciencia, donde, bueno, a nadie se le ocurre salir sin barbijo o no respetar el distanciamiento social, han tenido éxito por eso, porque la sociedad es como dice Santiago, se responsabiliza de lo que hay que hacer. Así que bueno, a mí particularmente yo te quiero agradecer un montón, me parece que es una charla que nosotros con Gaby queríamos hacer hace mucho, porque hace mucho que venimos escuchando sobre los métodos diagnósticos y la verdad es que tu exposición fue clarísima y también el transmitirle a la sociedad el mensaje y la tranquilidad de que bueno, si hay que hacerse un estudio complementario, hay que hacérselo y que los centros están preparados y que todos se han preparado y han tomado la seguridad que corresponde como para brindarle la seguridad a los pacientes a la hora de hacer los estudios complementarios, que si no se los hacen es un problema. Hay gente que se los tiene que hacer y Sí, y más allá del centro, más allá del centro que me toca manejar, dirigir a mí de parte médica, la gran mayoría de las instituciones están muy conscientes
de lo que es atender al paciente, al nuevo paciente y a la nueva situación, y me parece que eso los médicos lo tienen claro, y es importante que la gente lo sepa porque va más allá de la institución que yo dirijo, es en general cuando uno habla con todo el mundo. Los médicos están preparados, los médicos están preparados para atender a los pacientes. Hay muchas patologías que si no se les empieza a dar importancia, vamos a tener un residual importante a futuro, las colonoscopías, la mama, lo cardiológico, lo oncológico. O sea, son enfermedades muy prevalentes que si no las atendemos, en algún momento vamos a tener un residual importante y con un gran impacto a nivel sanitario también, ¿no? Impacto negativo, tal cual. Sí, sí. Claramente. Pero bueno. Bueno, entonces... Ustedes dirán, yo estoy para lo que necesiten. No, te agradecemos mucho y ya te liberamos, ¿sí? Muchísimas gracias. No sé, Bren, si querés hacer algún otro comentario, pero si no, más que agradecerte muchísimo, Santiago, porque sabemos que estás en un montón de cosas, muy ocupado, y hacerte un ratito para nosotras, la verdad que vale un montón. Muchísimas gracias, Brenda, sí, por todo, y muchísimas gracias a aquellas personas que les interesa este espacio y que quieren escucharlo. Así que bueno, sí, gracias. Primero les agradezco a ustedes dos porque sé que esto hay que organizarlo, tienen que dedicarle tiempo, y yo tengo un aprecio personal y saben que cada vez que me llaman yo estoy, o sea, yo de alguna forma u otra me hago de los tiempos, que no sé si es bueno o malo, pero bueno, pero eso es una discusión para mi psicólogo. pero yo trato siempre de responder a todo el mundo y está en mi forma de ser y les agradezco, y me parece que para la gente espero que sea útil. De última, mi mail, ustedes lo pueden poner, si hay alguna duda o algo, yo no tengo problema en responder y poder ayudar a quien sea. Bueno, muchísimas gracias. Entonces damos por cerrada la sesión. Bueno, cuídate Santi, cuídate Gaby, y nos vemos pronto. Por eso, cuídense. Chao, hasta luego.